en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Estoy bien emocionado de comenzar este capítulo. Deme 2 segundos. Pero sí, ahí está. Va. Romanos capítulo 5. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. ¿Ok? Si pueden, vayan buscándolo. Terminamos la semana antepasada el Romanos capítulo 4, que me encantó. Pero Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, está increíble. Incluso, va, ya que lo tengan, Romanos 5, versículo 1, voy a comenzar a leer desde la Biblia de las Américas. Dice así, si tienen, ahí está, va. Ok, dice así, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras que aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Esto es Jesucristo. Porque, versículo 10, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Ok? Estos versículos son increíbles, a mí me encantan. Estamos entrando en una nueva sección en nuestro estudio de Romanos. ¿Sí? Ahí básicamente podemos pensar nosotros, les voy a hacer un resumen acerca de la carta a los romanos, ¿va? De lo que llevamos hasta ahorita. Y a partir de su resumen vamos a ver que hay distintas partes en este argumento de Pablo. ¿Sí? Si yo me regreso, chequen el capítulo 1, me regreso al capítulo 1 y pienso, ¿qué es lo que ha sucedido desde el inicio? Porque Pablo está creciendo algo, ¿sí? Estamos en Romanos capítulo 5, pero Pablo ha estado creciendo algo desde el primer capítulo hasta ahorita, ¿sí? Esto es básicamente que su idea de Pablo al enviar esta carta es que él es alguien que está separado para predicar el Evangelio. Chequen, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 5 y luego el versículo 15. Chequen el versículo 5, dice así. Es alguien que está separado para predicar el Evangelio, ¿ok? Versículo 5. Es por medio de él, Jesucristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Pablo, separado para promover la obediencia a la fe por amor del nombre de Jesucristo. Versículo 15. Así que, por mi parte, esto es Pablo, mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Ok? Pablo está diciendo, lo que está llevándome a mí a escribir esta carta es que yo estoy bien ansioso de que quiero predicar el Evangelio, no solamente en lo que ya prediqué, los lugares que ya prediqué, sino que quiero ir a hacerlo ahora en Roma. Y no solo en Roma nos va a comentar Pablo, sino que hay que ir a todos los lugares en los cuales no se ha predicado todavía el Evangelio. ¿Sí? Y les está escribiendo aquí a los romanos que es una iglesia que ni fundó ni conoce, para que ellos también se unan
en sus actividades, para que ellos también quieran predicar el Evangelio, ¿sí? Y lo estén ayudando a Pablo a estar predicando este Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es extremadamente importante el Evangelio. El versículo 16 dice, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque es el poder de Dios. Quiere predicarlo en absolutamente todo lugar. Y tiene un compromiso que quiere que otras personas tengan este mismo compromiso. ¿Ok? Si eso es lo que inicia la carta, luego nos encontramos con la primera división de la carta. Y entonces en el versículo 17 hasta el capítulo 4, que es el capítulo que terminamos hace 2 semanas, nos habla acerca de un tema específico. ¿Cuál es este tema específico? La justificación por fe. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 17, y hasta el capítulo 4, versículo 25, el último versículo del capítulo 4, está hablándonos acerca de un solo tema, la justificación por fe. ¿Por qué? Porque Pablo, les dije, el motivo de Pablo es yo quiero predicar en todo lugar y quiero que se unan conmigo. Por eso quiero que vean ustedes cómo fueron salvados. ¿Sí? Ustedes fueron salvados como cristianos por la justificación por fe. ¿Qué significa eso? Significa, versículo 18, que ustedes no podían hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. O sea, están todas las personas que están en todo el mundo, están restringiendo la verdad y tienen arriba de sí la ira de Dios. ¿Sí? Eso es lo que sucede con todas las personas. Por eso nadie puede ser salvo por sus propias obras. ¿Sí? Continuamos nosotros con este pasaje y nos vamos al capítulo 3, versículo, chequen, versículo 9. Entonces, desde el capítulo 1, versículo 18, comienza con por qué nadie está bien con Dios. Porque está la ira de Dios, porque todos restringen la verdad. En el capítulo 3, 9 se acentúa. Entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? Esto es, ¿hay una diferencia entre judíos y gentiles? Ninguna. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. O sea, todos están igual debajo de la ira de Dios. ¿Sí? Nadie se salva. Entonces, ¿cómo se salvan las personas? Versículo 21 del capítulo 3. Se salvan por la obra de Jesucristo. Entonces, en el versículo 21 dice, aparte de la ley, o sea, aparte de las obras, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Sí? Que había sido confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia, por medio de la fe, es en Jesucristo y es para todos los que creen. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 3, versículo 26, nos confirma la justicia. El estar bien con Dios se consigue solamente por Jesucristo. Y continúa abordando esto alrededor del ¿Puedes capítulo 3 y repetir el el capítulo 4. capítulo y el versículo? Se entrecortó, no se entendió. Claro que sí, ya Porfa. es. Deme 2 segundos. ¿Ya se escucha? No sé cuándo ya se escucha. Aquí Ya está. te fuiste por un momento y te congelaste. Sí, pasé mis datos. Entonces vamos a estar ahí y ya se va a sostener mejor la conexión. Ajá. Capítulo 3, versículo 18, comentaba Jax, que se ve que estamos mal nosotros con Dios, porque hay ira de parte de Dios para con nosotros. ¿Sí? Y eso se ve bastante claro después, ¿qué dije? ¿Capítulo 3 dije 18? Ok, era capítulo 1, versículo 18, una disculpa. Luego se ve claro en el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. En ese versículo dice, todos están bajo pecado. Es la parte final del versículo 9. ¿Sí? Si nos fuésemos nosotros al versículo 26, sin embargo, vemos que se soluciona a través de algo. ¿Qué es ese algo? Es Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios viene a través de la fe por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Es una justicia que nosotros vemos
no se obtiene por ninguna acción que realicemos. Se obtiene puramente por creer, o sea, por la fe. Eso es extremadamente importante. Y eso es lo que quiere hacer claro Pablo a partir de ese versículo, el versículo 26 del capítulo 3, hasta terminar el capítulo 4. Entonces, lo que habla después en estos capítulos, Jazz y todos los demás, es que nadie puede obtener esta justicia a través de sus acciones. Nadie puede obtenerla por podríamos decir nosotros, por su etnia, por su nacionalidad, por su ascendencia. ¿Sí? Nadie puede obtenerla por su nación, nadie puede obtenerla por sus obras de la ley. Simplemente se puede obtener, podemos decir nosotros, por la fe. Y eso es lo que queda bien claro a través del capítulo 4. Entonces, en el capítulo 4 nos está haciendo referencia a cómo es que no hay nada que podemos decir nosotros, que pueda hacernos tener el mérito de conseguir esta justicia de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que vimos hace 2 semanas, que finalmente termina en esta idea. Tengan una fe como la de Abraham, que consiguió la justificación por fe, no por la forma en la que obró, sino porque se dejó llevar por completo por Dios y la promesa de Dios. ¿Sí? Esa era la idea. Entonces, la razón por la cual les coloco este resumen pequeño es porque la justificación por fe es el tema grande que hemos visto hasta ahorita, pero estamos a punto de pasar a otro tema, ¿sí? Otro tema que nosotros le vamos a llamar la bendición de la salvación. ¿Sí? La bendición de la salvación, que comienza desde el capítulo 5 y va a terminar en el capítulo 8. Pero quiero que vean ustedes que esta justificación por fe es la base sobre la cual existe esta bendición de la salvación. ¿Sí? Esta bendición que nos hace referencia a estar seguros nosotros en nuestra salvación. Y nos hace referencia a esperar en Dios y a estar creciendo nosotros en Dios. ¿Ok? La razón por la cual les digo eso es porque chequen el capítulo 5. Chequen el capítulo 5, primer versículo. Es que el mismo capítulo nos está diciendo que está pasando otro tema. Dice el capítulo 5, versículo 1, chequen. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. ¿Sí? Por tanto, implica, estoy diciendo, lo que comenté antes me lleva a una conclusión. ¿Sí? Les doy un ejemplo bastante básico en relación a eso. Fui a clases todo el semestre, pasé todos mis exámenes, por tanto, voy a pasar al siguiente año. ¿Sí? Pero si no pasa lo del primer año, no voy a pasar al siguiente. Tiene que suceder a fuerzas lo del primero. Y aquí en este caso, lo que nos está diciendo este capítulo, este versículo, es que tiene que suceder la justificación por fe para que sucedan todas las bendiciones de la salvación. ¿Sí? Sin esta justificación por fe, no existen las bendiciones. Y es extremadamente importante que entendamos esto, porque Pablo va a cambiar por completo su lenguaje al momento en el cual va a comenzar este capítulo. Si se acuerdan ustedes lo que hablaba el capítulo pasado y antepasado, estaba hablando, podemos pensar nosotros, en tercera persona. No estaba hablando acerca de sí, ¿sí? Estaba hablando acerca de otras personas. Estaba hablando acerca de personas que estaban perdidas, estaba hablando acerca de personas que iban en contra de los argumentos de Pablo para refutar sus argumentos. Estaba hablando acerca de cómo es que las personas son salvas. Pero en este caso, en el capítulo 5 ya no va a hablar acerca de otras personas. Comienza a hablar acerca de sí mismo y acerca de toda la iglesia. Y en este caso nosotros tenemos que tomar esto como algo que, si somos creyentes, es algo que ya nos pertenece a nosotros. Pero si no lo somos, tenemos que ser creyentes para entrar en esto. Quiero que vean eso, que está hablando acerca de sí mismo. Chequen, otra vez, versículo 5.1. 5.1, ¿ok? Dice así el versículo 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, siguiente palabra, nosotros tenemos paz para con Dios. O siguiente versículo, por medio de quien también
hemos obtenido entrada por la fe, ¿sí? O, chequen el siguiente versículo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quiénes? Pablo y todos los demás creyentes, ¿sí? Y continúa de esta forma una y otra vez a través de todos estos versículos. Esto no lo hacía antes el apóstol. Había veces en las que se mencionaba a sí mismo, pero no de esta forma y no tan seguido, es a lo que me refiero. ¿Sí? Cuando está haciendo referencia a esto, es otro lenguaje por completo. Es ahora de qué es lo que yo tengo y qué es lo que ustedes, si son creyentes, tienen también. ¿Qué más nos está mostrando esto? De que está hablando acerca de otro tema, nos muestra el hecho de las palabras que está utilizando. Chequen ahora las palabras que utiliza. Si nosotros nos ponemos a pensar, esto no lo van a ver de forma tan clara, podemos decir nosotros, sin ponerse a contar las palabras. Pero si nos pusiéramos a contar nosotros las palabras y viéramos la palabra fe y creer, ¿sí? Fe y creer aparecen 33 veces en los capítulos pasados, los que hablan acerca de la justificación por fe, ¿sí? 33 veces. En estos capítulos que vienen ahorita, aparecen solamente 3 veces. ¿Sí? Entonces hay una diferencia bastante drástica entre la cantidad de veces que aparece estas palabras, esta unión entre fe y creer y la salvación, ¿no? O si nos ponemos a pensar nosotros en la palabra vida y vivir, aparece únicamente 2 veces en la sección pasada, pero en esta sección aparece 24 veces. ¿Sí? Entonces tiene un tema que está haciendo referencia a la vida del cristiano ahorita. ¿Sí? Sí aparece de forma constante. ¿Okay? Entonces, si ya les pusiera a ustedes cuál es el punto de este pasaje, les diría, el punto de este pasaje, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, es hablar acerca de un tema específico. Les dije hace rato la bendición, las bendiciones de la salvación. ¿Sí? Les quiero decir ahorita cuáles serían esas. Sería, está hablándonos a nosotros acerca de seguridad delante de la tribulación, seguridad en la tribulación. Nos va a hablar acerca de seguridad de la salvación. ¿Sí? Nos va a hablar acerca de seguridad en la gloria. ¿Sí? Seguridad en la tribulación. ¿Qué significa eso? Significa que la vida de un cristiano, aun cuando se ve como algo extremadamente débil, caído, aun cuando este cristiano está siendo tentado, aun cuando este cristiano está siendo afectado por el mundo, de todos modos el cristiano tiene seguridad de que va a superar absolutamente todo eso. Va a ser superado el mundo, van a ser superadas las tentaciones, van a ser superadas todas las cosas que son terrenales, ¿sí? En favor de aquello que es celestial. Buenas noches. Estamos en Romanos capítulo 5 y no se preocupen porque estoy en la introducción, entonces. Ok. Entonces, ¿qué? Romanos capítulo 5 al capítulo 8, un solo tema. ¿Cuál? Las bendiciones de la salvación. ¿Cuáles son esas bendiciones? Primera bendición, les comenté ahorita, es seguridad en la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación no va a detener al cristiano. ¿Sí? Siguiente cosa, les comenté, seguridad de salvación. Eso es, aun si el cristiano, podríamos decir, es una persona débil, es una persona que tiene pecados, es una persona que si la salvación dependiera de él, la perdería, eso nunca va a suceder. ¿Sí? Estos capítulos, Romanos capítulo 5 al capítulo 8, nos hablan de que la salvación es segura, porque no es el actuar del cristiano, es el actuar de Dios. ¿Sí? Entonces, tiene una seguridad ante la tribulación, tiene una seguridad de su salvación y tiene una seguridad de la gloria venidera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces esta gloria que está esperando el cristiano se vuelve una esperanza en su vida que es segura. ¿Sí? Esperanza en la Biblia es, yo estoy seguro de que va a ser algo que va a ser obtenido, va a ser que no solamente estoy esperando si sucederá,
sino que yo estoy seguro esperando qué sucederá. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces tengo estas tres bendiciones, que estoy seguro en las tribulaciones, porque estamos hablando de una iglesia en Roma que va a ser perseguida de forma drástica por, en este caso, por Nerón. ¿Sí? Seguridad de la salvación, porque a pesar de las caídas, va a ser sujetado el cristiano, y seguridad de la gloria de Dios, de modo que la espera de forma ansiosa. ¿Sí? Todos los cristianos esperan de forma ansiosa la gloria venidera. Y quiero que noten que eso es lo que estamos hablando aquí. Chequen el Romanos capítulo 5, versículo 12 al versículo 21, y si tienen la posibilidad y ven conveniente, pueden anotar ustedes al ladito de sus Biblias, en la parte que no está escrita, anotar. Del versículo 12 al versículo 21 nos habla de cómo es que se vence a la muerte. Cómo es que el cristiano tiene una seguridad porque vence a la muerte. En Romanos capítulo 6, ese es todo el capítulo, porque que vence al pecado. En Romanos capítulo 7, también todo el capítulo, se ve que vence a la ley, ¿sí? Y en Romanos capítulo 8 hace un desborde, de modo que dice básicamente que vence absolutamente todo. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ¿no? Es eso, todo, absolutamente todo, es vencido por el cristiano, ¿sí? Entonces eso es lo que nos están hablando ahorita estos capítulos. Bueno, más bien es lo que nos van a hablar estos capítulos. Pero ahora concentrémonos en el versículo 1, ¿va? Ahora sí, ya terminé mi introducción. Concentremos en el versículo 1 y quiero que se noten tres cosas, nada más, tres cosas el día de hoy. Versículo 1, ¿ok? Del capítulo 5, dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Para que tengan ya conscientes qué es lo que voy a ver el día de hoy, vamos a observar tres partes. Primeramente, por tanto. Segundo, tenemos paz. Tercero, por medio. ¿Ok? Esas son las partes que quiero checar. Por tanto, tenemos paz por medio. Son las tres partes. ¿Qué significa lo que nos está hablando eso? Primeramente, chequen lo que implica el por tanto. Ya hablé un poquito de eso, pero quiero que lo chequen otra vez. Dame segundos porque me salté un buen de cosas. Entonces, va. Por tanto, nos implica que está hablando acerca de una transición, ¿sí? Por tanto, es una transición, ¿ok? Cuando ustedes coloquen, no sé cuántos estén estudiando ahorita en la universidad, asumo que varios de los que están conectados, también asumo otros menores, pero independiente, a todos les va a servir esto. También a Luz, también a ustedes, también a mí. Cuando nosotros escribimos algo, vale la pena escribir por párrafos. Párrafos que contengan una sola idea. Y esa es la forma en la cual tenemos nosotros dada nuestra Biblia. La forma en la que, voy a refrescar eso. La Biblia no fue dada con párrafos, pero la forma en la que se distinguen esos párrafos y las personas que al traducir forman los párrafos, lo realizan, es porque observan esta cantidad de palabras. Observan que hay una sola cosa contenida y usualmente hay este tipo de transiciones que nos ayudan a mostrar eso, ¿sí? Eso ayuda a que lo que escriban ustedes sea más entendible, ¿sí? Porque eso es algo que es muy difícil que nosotros adquiramos de forma empírica, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros eso. Cuando vemos este pasaje, vemos que estas palabras en Pablo estaban bien precisas. Noten, por ejemplo, cómo es que comienza el versículo 3. Versículo 3 es otra transición, dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que es otra transición. Versículo 6. Porque mientras es otra transición. Versículo 9. Entonces es otra transición. Versículo 12. Por tanto, es otra transición. ¿Notan? Está de forma constante esta idea.
de las transiciones. Nos ayudan a nosotros a escribir y nos ayudan a leer. Y esa es la parte que es más importante para mí en este caso, ¿no? Les digo eso para su escuela, pero para mí es bien importante porque ayudan a comprender la palabra, ¿sí? Entonces, cuando nos dice esto, nos está hablando acerca de una transición que suma toda la enseñanza que venía antes, toda la enseñanza acerca de la justificación por fe, ¿sí? Entonces él dice, por tanto, habiendo sido justificados por fe, o sea, esta justificación ya sucedió, él ya la explicó y ya sucedió en los corazones de las personas. Y por tanto, cuando sucede esta, suceden otras cosas más en la vida del creyente, ¿sí? Pero tiene que suceder esa. Y por eso no puedo pasarme este punto en lo absoluto, nunca, ¿sí? Tenemos que ver que la justificación por fe es algo extremadamente importante, ¿ok? ¿Qué más nos dice este por tanto? Por tanto, habiendo sido justificados por fe, nos habla de algo pasado. Pero noten que es pasado. Perdí mi clase de española. Rayos. Denme 2 segundos. Pasado. No me acuerdo bien cómo se llama. Perdónenme. No es pasado perfecto. Eso les puedo decir. ¿Ok? ¿Qué es pasado participio? Muchas gracias. Lo que implica eso es que es un evento que sucedió en el pasado y que sucedió en una única ocasión, ¿sí? El pasado perfecto sucedió en el pasado y continúa sucediendo hasta el día de hoy. Pero aquí nos está hablando acerca de algo que sucedió en el pasado y solamente en ese momento sucedió. Chequen otra vez. Habiendo sido justificados por la fe, ¿sí? Ya sucedió esta justificación por fe. Está hablando entonces, cuando nos dice esto, que la justificación es algo que sucede en un momento específico de la vida del creyente. ¿Cuál es este momento? Es el inicio de su vida, ¿sí? Cuando el creyente recibe a Jesucristo, el creyente es justificado por Jesucristo. Es un momento en el pasado que inicia una nueva vida. Y eso es lo que quiere que veamos el apóstol. Quiere que veamos que ese momento pasado, que es de extrema importancia, da una vida presente y da una esperanza futura, ¿sí? Y esas dos cosas, la vida presente y la esperanza futura del creyente, se sostienen sobre este momento único en el pasado, ¿sí? Tenemos nosotros que tener este momento único para que tengamos nosotros la vida presente de un creyente y la vida futura del creyente, ¿sí? Eso es extremadamente importante. ¿Cuál es este momento entonces? Lo definimos así. No me estoy haciendo referencia a la oración de fe, no estoy haciendo referencia al momento en el cual el creyente dijo creer, estoy haciendo referencia al momento en el cual el pecador extremadamente grande, que nos dice el capítulo 3, versículo 23, se definía por no alcanzar la gloria de Dios. Este creyente recibió la justicia de Dios y fue y alcanzó, podemos decir nosotros, la gloria de Dios. Romanos 3:23. Sí, 3:23. Nada más estaba Mm. citándolo. Como tal, no tenían que ir a ese, pero sí. Entonces estoy hablando de eso. Justificación una vez por todas, que nos da dos resultados. Entonces vamos al segundo punto. El por tanto, les digo, es algo necesario. ¿Para qué? Para el segundo punto. ¿Cuál era el segundo punto? Tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Es el segundo punto. Y es el resultado de la justificación. ¿Qué significa tenemos paz? Tenemos que pensar nosotros acerca de qué es lo que significaba la paz para Pablo, qué es lo que significaba la paz para los judíos, qué es lo que significaba la paz en Grecia en estos momentos. Ya sé que puede ser un poquito complicado, pero es eso. Una palabra, su significado se define por el momento. En este caso estoy haciendo referencia a primer siglo con el lenguaje griego, ¿sí? Se define por la cultura. ¿Cuál es la cultura griega? Se define también por la cultura, en este caso judía, porque está extremadamente cercana a Pablo y a los creyentes, y se define por aquel que lo está dando, ¿no? Y ya sé que no se puede observar del todo eso, pero quiero que tengan entonces nada más dos cosas que tengan en la mente, ¿sí? Una definición de paz que es positiva y una definición de paz que es negativa, ¿verdad? Comencemos con la positiva. La paz positiva era la forma en la que definían los judíos la paz.
Y entonces, si nosotros checamos cómo era que le hablaban los judíos de la paz, hablaban con una palabra hebrea que se llama shalom, ¿no? Ubican esta palabra, shalom, paz. Y es una palabra que implicaba más cosas que paz, todas positivas, ¿sí? Por eso es que es una definición positiva. ¿Cómo qué significaría eso? Una paz con Dios, una paz que diga, sería una plenitud, estaría hablándonos acerca de bienestar, estaría hablándonos acerca, podemos pensar nosotros, acerca del bienestar de la persona, ¿no? Todas cosas positivas. En relación a Dios, Dios provee una vida buena, plena, completa para las personas, ¿sí? Una vida de paz, ¿ok? Ahora, definición negativa. ¿Qué es lo que implica una definición negativa? Y esa era la definición que daban sobre todo los griegos con la palabra paz. Y de hecho es la definición que tenemos, yo creo, más arraigada a nosotros también. Digo, podría variar un poquito porque nuestro lenguaje pone ambas implicaciones. Pero la parte negativa sería, lo que es paz es lo que surge de un momento de hostilidad. Cuando el momento de hostilidad cesa, entonces inicia la paz. Entonces nos está hablando acerca de paz, acerca del término de la hostilidad, el terminar de todo lo que es malo. Y estos dos versiones de observar el término son extremadamente bíblicos. Quiero que lo vean aquí, porque aquí la forma en la que nos habla es acerca de una paz no de Dios, como la paz que supera todo entendimiento, ¿se acuerdan de Filipenses? Sino nos habla de una paz para con Dios. O sea, una paz con Dios. Eso implica una paz de forma negativa con un enemigo. Entonces el enemigo y yo siendo su enemigo, somos reconciliados, ¿sí? O una paz positiva, paz para con Dios, en la cual ahora Él está viendo por el bienestar de la persona en vez de ver por malestar. Eso es extremadamente importante. Chequen el versículo 10, por ejemplo. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Sí? ¿Notan? Está hablándonos acerca de una enemistad que es superada. ¿Sí? O chequen otros versículos. Váyanse a Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Primera Tesalonicenses, bastantes. Aquí está. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice así. Dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en las malas obras, versículo 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. ¿Ok? Noten ahí quién es el enemigo de quién. El enemigo, en este caso, somos nosotros. ¿Sí? Porque dice, nosotros y estos creyentes de Colosa eran, antes de ser creyentes, ellos tenían un ánimo hostil. Ellos estaban alejados de su propia voluntad. Ellos estaban ocupados en malas obras. Eso es lo que nos dice el versículo 21, ¿no? Somos enemigos nosotros de forma voluntaria para con Dios cuando no somos creyentes. Todos queriéndonos alejarnos de Dios, todos queriéndonos ir en contra de Dios, con un ánimo hostil. Eso es, quiero herir, en este caso, a Dios. ¿Sí? Actúo con malas obras como mi ocupación principal y estoy alejándome de Él como algo que realizo de forma constante. Noten ahora lo que nos dice, por ejemplo, en Nahum capítulo 1, versículo 2. Está un poquito más difícil de encontrar. Entonces les doy un poquito de tiempo. Nahum 1:22. Es uno de los profetas menores. Se encuentran al final del Antiguo Testamento. Nahum 1:21. 1:2, perdón, 1:2. Sí, no me confundí con el versículo siguiente, una disculpa. Nahum 1:21, y si tienen 1:2, perdón, y si tienen Biblia de las Américas, están en la 951. 951.
Página 951. Por eso sirve tener una. Nahum 1:2 dice así. Dice, Dios, chequen cómo lo define. Celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios. Otra palabra para eso sería enemigos, ¿no? Y la siguiente parte lo menciona. Y guarda rencor a sus enemigos. ¿Ahí quién es el enemigo de quién? Dios de sus enemigos. Entonces Dios va en contra de sus enemigos, justo como los enemigos que somos nosotros antes de ser creyentes van en contra de ellos. Eso es bien, bien importante, porque si nosotros tenemos una visión distorsionada de este evangelio, no vamos a ver que una de las bendiciones que trae este evangelio es la paz para con Dios, el término de esta enemistad. Regrésense a Romanos capítulo 5. Entonces dice esta parte, tenemos paz para con Dios, porque deja de ser enemigo. Dejamos también nosotros de ser enemigos. Estamos siendo reconciliados, unidos. Estamos siendo nosotros apaciguados por el obrar de Jesucristo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en esto, nosotros tenemos que dejar, a través del Evangelio, de ser necios, de ser unos pecadores, de ser personas que están yendo en contra de Dios. Y a su vez, Dios tiene que recibir a personas que antes eran pecadores, que antes eran necios y personas que eran odiadores de Dios. Y esa es una maravilla de parte del Evangelio. Entonces, cuando sucede la justificación del pasado, lo que consigue es que en el presente vivimos en una relación con Dios. ¿Sí? Presente, relación con Dios, que se define por ser una relación de paz, que es lo que no teníamos antes. Esa es la primera bendición de la cual nos habla aquí. La segunda bendición la vamos a ver hasta la próxima semana, que es el versículo 2. La segunda bendición es la bendición futura. Bendición futura. Chequen el versículo 2, antes de que pase al tercer punto. Versículo 2 dice así, ¿por medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos? ¿Cuál es? En la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la parte futura. O sea, el punto pasado, la justificación por fe, consigue una relación de paz con Dios en el presente y consigue en el futuro la gloria venidera, ¿sí? En la cual tenemos esperanza, dice el versículo. ¿Okay? Ahora, entonces para terminar, el día de hoy, quiero que terminemos nada más el versículo 1, que es cómo es que sucede esto. Y que vean que Pablo es extremadamente cristocéntrico. ¿Sí? Chequen lo que dice. Tenemos paz para con Dios, versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que consigue esta paz para con Dios no solamente es la justificación, podemos pensar, sino que es el obrar de Jesucristo, siempre. Pablo, esta parte de Jesucristo y el obrar en Jesucristo es algo extremadamente central para él y tiene que serlo para nosotros. Siempre que pensamos en las bendiciones de Dios, tenemos que pensar nosotros en Jesucristo. Y creo que eso es lo que deja aquí, porque cuando observa el por tanto nos está dando una razón, pero luego nos está dando la misma razón con el por medio, pero dicha en otras palabras. Y creo que eso significa, quiero abrazar esa parte de tenemos paz para con Dios, debajo de la misma razón que siempre tiene que estar presente para cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Sí? El Evangelio no es solamente lo que te salva en el pasado, es lo que te sostiene ahorita en el presente y que te da una esperanza futura. Y tenemos que estar bien seguros nosotros en esto. Y para eso nada más quiero que terminemos viendo las otras apariciones de este tipo de hablar de Pablo. Chequen lo que dice aquí. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Chequen las otras apariciones que tienen este tipo de palabras. Por medio y en, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo o en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo, en Cristo, por medio de Jesucristo, en Jesucristo, aparecen de forma constante.
chequen los versículos. En el último versículo de cada capítulo, de los que vienen, hasta llegar al capítulo 8. Chequen el versículo 21 del capítulo 5. Dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante, es la parte importante, mediante nuestro Señor Jesucristo. O, chequen el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O el último versículo del capítulo 7, el versículo 25, dice así: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, denme 2 segundos que perdí la línea. Sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y era por Jesucristo nuestro Señor. Versículo 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿No? ¿Notan? Todas esas bendiciones de la vida cristiana provienen a partir de esta relación con Jesucristo, en la cual se convierte Jesucristo en el medio por el cual llegamos a Dios, y se convierte Jesucristo en aquel a quien nosotros estamos unidos. ¿Sí? Es bien importante estos dos. Estamos unidos a Cristo y Él es a través de quien nosotros conseguimos estas gracias. ¿Sí? Por eso, nosotros siempre terminamos adorando a Dios, a Jesucristo. ¿Sí? Por eso siempre terminamos nosotros adorando a Jesucristo. Por todas las bendiciones que Él compró, por ese gran amor que Él mostró en esa cruz, a través de lo cual Él consiguió cosas que eran imposibles, extremadamente imposibles. En este caso, consiguió paz entre dos enemigos extremadamente grandes. Quiero terminar entonces nada más orando. Va. Todi, ¿me ayudas porfa a dirigir la oración? Mira, vas. Padre, gracias por tu tiempo, gracias porque dejas más claro aún qué es lo que viniste a hacer, cuál es el propósito por el cual tratamos y damos gloria. Damos gracias por todas las opciones recibidas desde que llegaste hasta el día que no nomás es el pasado, el presente, sino también ansiamos del nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigo.